algunos episodios de tintes novelescos, ¿no? Y en un episodio que, esto ya forma parte de la subjetividad de quien habla, forma un cuadro de mala praxis política que quedó en evidencia porque un episodio así se sostuvo durante semanas, con varias jornadas de despliegue de fuerzas de seguridad, de funcionarios y empleados municipales, de distintas maquinarias que llegaron hasta el lugar, incluso la máquina que termina sacando el árbol, ahí lo estamos viendo en pantalla, la máquina que termina sacando el árbol tuvo que trasladarse desde la sede de la empresa Servigrúas en la provincia de Tucumán, más de 500 kilómetros hacia Córdoba. Y padeció sucesivas dificultades que, además, estando ya en Córdoba... Sí, claro, llegó al lugar, intentó sacar el árbol el sábado y en horas de la noche, después de varias horas de trabajo infructuoso dado el tamaño del ejemplar, finalmente se le reventaron algunas mangueras hidráulicas y terminó siendo, decíamos con un poquito de humor, un derrame de aceite, una pérdida de aceite literal y metafórico, que bueno, finalmente fue reparada la máquina y cumplió su cometido en las primeras horas del domingo. Ahí estamos viendo las fotos del árbol que se trasladó. Después les costó mucho calzarlo en el pozo que habían preparado para depositar el árbol. Bueno, finalmente fue trasladado, por supuesto, con el repudio de los ambientalistas y los manifestantes que allí estaban, que el sábado sufrieron una muy fuerte represión. Terminó incluso un fotoreportero con golpes. Bueno, un despliegue represivo que ya se ha vuelto parte del paisaje ahí en la zona donde estaba el quebracho. Dos datos, ¿no? Uno, los especialistas indican o auguran escasa posibilidad de sobrevida al quebracho en su nuevo hábitat, porque para moverlo ha habido que cortarle raíces y no es tan sencillo como desplazar un objeto inanimado de un punto a otro. Es una especie viva que tiene, insistimos, escasa posibilidad de supervivencia donde está. Y segundo, que ha quedado al lado de un barrio cerrado. Y si, bueno, los que hemos estado allí en el corte o ahí en la manifestación, nos dimos una vuelta el fin de semana, notamos que en ese barrio cerrado, por ejemplo, no hay casi especies autóctonas. Mira, acabo de compartir en el grupo las imágenes. Ayer justo me pasaron el antes y el después de esa urbanización que está justo enfrente de la rotonda de San Isidro, que es paradójicamente donde sacaron este quebracho y lo trasplantaron. Y me parece que se da esa paradoja, ¿no? Porque este quebracho blanco de casi 300 años, histórico, el árbol abuelo, añejo, es un símbolo. Porque muchos dicen, pero es un árbol, ¿qué cambia un árbol? No es un árbol cualquiera. Y como decís vos, Lucho, justo enfrente se da la paradoja que han talado un montón de árboles nativos para una nueva urbanización. Y justamente ayer alguien me preguntaba cuál es la importancia de los árboles añejos centenarios. Y vos sabés que tienen más almacenamiento de carbono, reciben como hogar, entre comillas, vulgarmente, la biodiversidad, mucho más que los árboles más jóvenes, aunque sean los autóctonos. Hay una serie de ventajas también para la regulación del clima, la contribución a la biodiversidad, como te decía, almacenar grandes cantidades de carbono, por los troncos gruesos y copas extensas, cosas que las especies, aunque sean las nativas autóctonas, pero más jóvenes, no logran. Por eso la importancia, ¿no? Y hay algo que señala Contino Grego, y es como una situación que cuando empezó a plantearse llamó la atención, porque decía, ¿por qué la discusión en torno a un árbol terminó convirtiéndose en un hecho nacional, con lógicas interpretaciones políticas, internacional, con lógicas interpretaciones políticas y con lógico pase de facturas, de responsabilidades entre las administraciones en cuestión? La administración provincial a través de la empresa Caminos de las Sierras y el gobierno de la ciudad de Villa Allende. Si hubo una de las partes beneficiadas con esta demora, bueno, o no, eso es motivo de discusión, de charla, de chicana política. Pero lo cierto es que la remoción de un árbol se convirtió en algo mucho más grande por su impacto. Ahora, y en esto tengo, como decía Marcelo Bielsa, el odioso deber de ser odioso. De ser sincero. Y sincero. Ojalá toda esta efervescencia en torno al árbol, no por parte de los ambientalistas, que están allí desde antes. Digo, acá también ha habido como una suerte de furor, ¿no? Mucha gente, mucho caza click, mucho caza título de clickbait, preocupado por el árbol, que habitualmente no está preocupado por la cuestión ambiental.
Ojalá se abra la discusión y ojalá abarque a otros puntos críticos en materia ambiental en la provincia de Córdoba. Allí cerca, donde Mendiolaza colinda con Unquillo, está la reserva de San Fernando. Desde hace años se intenta avanzar en una protección patrimonial completa. No se logra. Se intenta preservar especies autóctonas allí. Bueno, tampoco. Se intenta regular y discutir el avance de algunas mineras en la zona, que eso termina afectando el ecosistema. Insisto, no se trata de favorecer o impedir a alguien, sino una discusión con información, un debate sincero. Bueno, hay muchos temas que ojalá, ahora ya removido el árbol, no desaparezcan de agenda. Lo que pasa es que me parece que, haciendo una interpretación más política, aquí ganó una mirada de no importa lo que te llevas por delante, lo importante es avanzar con el cemento, con el progreso, con las construcciones, con las urbanizaciones. La mirada ambientalista fue derrocada políticamente y el triunfo se lo llevó Cornet, el intendente de Villa Allende, Bañuelos de Camino de las Sierras. No sé si es un triunfo. Pagar un costo político durante semanas y un costo político y otro costo real que deberíamos los cordobeses, especialmente los vecinos de Villa Allende, conocer en números cuando esto llegue al Tribunal de Cuentas. Ayer, hablando con gente de la oposición ahí en Villa Allende, me decían, ya tenemos preparados los pedidos de informes que van a empezar a ingresar esta semana para responder distintas preguntas. ¿Cuánto se gastó en el traslado del árbol? Porque esta grúa que vino de Tucumán obviamente tiene un costo altísimo, pero además vino otra grúa antes que porque no daba el tonelaje. Esta era una grúa de 200 toneladas, me explicaban gente que conoce técnicamente en la materia. La grúa que intentó hacer el traslado antes y que no pudo y que también debió ser que trasladada. Era de Villa del Rosario. Claro. No logró hacer el trabajo, pero uno intuye que algo cobraron. Sí. Y por trasladar la... ¿Cuánto costaron los despliegues de los empleados municipales? Porque uno supone que eso... No, y lo que se viene ahora, que es extras. tu título que en página 12 de la nota de Gregorio Tatián, que la recomiendo en página 12. Tu título contundente, que ahora ya tiene otro título en la web de página 12. Eso ya no corre por mi cuenta. Sí, pero era un titulazo, Tatián. Y es la palabra de un prestigioso biólogo de Córdoba, que trabaja para la Universidad Nacional de Córdoba, para el CONICET y otros institutos de biología, que el título era "Están llevando un muerto". Ese árbol tiene una probabilidad de sobrevida escasísima. Si antes de toda la parafernalia era del casi el 20%, ahora las probabilidades de vida del árbol trasplantado son muy bajas. Pero yo a esto le añado otra cuestión. Insisto, quiero mirar más allá del árbol. Quiero que ese árbol no tape el bosque, una metáfora nunca usada hasta aquí, ¿no? Digo, hay otras cuestiones que me parece que son muy interesantes. Hay que buscar algunas cuestiones generales en estas discusiones, que no se pierdan. Me parece que lo que termina de desequilibrar la situación y convertirla en un escándalo de ribetes nacionales es que finalmente, y cuando parecía cosa juzgada, apareció un plan alternativo. Por muchos meses, por muchas semanas, se pidió un plan alternativo. Más allá de la protesta de los asambleístas, hubo observaciones desde el inicio de, ¿y si le buscamos un camino alternativo? Si buscamos desviar un poco, tomando como referencias otras rutas. Insisto, no es tomar a favor de uno u otro, es ponderar elementos en esta discusión. Durante mucho tiempo se pidió ponderar la posibilidad de un ligero desvío, una suerte de curva, para no tocar el árbol. Se dijo mucho tiempo que no había tal chance. Y cuando la situación tomó un cariz público y dimensión nacional, alguien acercó un proyecto alternativo. Y esto me hizo acordar mucho a discusiones precedentes en torno a la autovía por Ruta 38 para conectar el Valle de Punilla, sí, a la autovía por Ruta 5 para conectar la ciudad de Córdoba con el Valle de Parabachasca y llegar a Calamuchita, y otras obras viales cuya necesidad difícilmente alguien pueda discutir más allá de lo inmediato. Quiero decir, inclusive si el gobierno provincial sometiera a escrutinio, sometiera a plebiscito la realización de la obra, yo creo que ganaría por abrumadora mayoría el sí, por una necesidad de conexión de esos valles turísticos. Es que acá no está la discusión de los ambientalistas, no es si obra claro, sí, obra no. El tema es que sea una obra con perspectiva de cuidado ambiental. O sea, hacer una traza que proteja el patrimonio ambiental de nuestra provincia de Córdoba. Y en ese contexto yo no puedo dejar de recordar que cuando se aprobó, por ejemplo, la autovía Ruta 5,
el proyecto original no fue el que se puso en práctica en un momento. O sea, se abre una discusión sobre un determinado proyecto que se lo da por cerrado de antemano, pero que ante la discusión, mira, había variantes, había otras opciones. Y la que se viene, ¿no? Porque más allá de que el árbol no nos tape el bosque, la noticia es este árbol, que es un árbol símbolo de la lucha ambiental, que quedará como reivindicación. Y como decís vos, enfrente de este árbol histórico, añejo, se construyó una urbanización que se llevó por delante todo. Un montón. Un montón. Los que somos de la zona podemos recordar que la avenida Padre Lucchese, perdón la autorreferencia, pero cualquiera lo conoce, estaba poblada de bosque nativo hace 20 años, 30 años. Y ahora ha desaparecido ese bosque nativo para avanzar en urbanizaciones, y entonces la discusión no fue tan elevada de tono como ahora. Mira, ¿no? justamente le pasamos a producción y lo estamos mostrando. Un televidente ayer me compartió estas imágenes, el antes y el después de una de las urbanizaciones justo enfrente de la rotonda. Justo enfrente, no de la rotonda San Isidro, que es la anterior al quebracho, ¿no? Y no se procede a repoblar con especímenes autóctonos, con árboles autóctonos, lo que se desmonta. La provincia y la Municipalidad de Córdoba tienen proyectos de cuidado, de cría, de plantar árboles. Bueno, ahora viene la otra parte, que ese mismo Estado interpelado en esta cuestión provea de ejemplares autóctonos a discutir o a definir justamente con los municipios para intentar recuperar algo del mucho bosque autóctono que se ha perdido. Mira, por ejemplo, Sebastián Rodrigo Herrero nos comenta a través del chat de YouTube, hacen un problema de la nada. Se saca un árbol y se colocan 2 o 4. Y aquí viene la discusión. Primero, que se saca un árbol y no se están colocando 2 o 4. Ese es el principal problema. Y segundo, que este árbol añejo de casi 300 años tiene un valor histórico. Tiene más historia que la República Argentina, ¿no? 280 y pico de años tenía este árbol. O tiene este árbol, esperemos que sobreviva al trasplante. La cuestión es que los árboles centenarios tienen mejor almacenamiento de carbono, receptan mejor la biodiversidad, animales, la fauna de la zona y las aves también. Y por otro lado, las copas generan una biodiversidad mucho mayor que los árboles. Supónete, plantar un quebracho blanco en las cercanías no tiene el mismo valor ambiental que ese árbol histórico, añejo del centenario, que en realidad es un símbolo, ¿no? Porque es defender el bosque nativo. Bueno, hablando con urbanistas, te dicen que en el mundo ya está resuelta esta discusión. Eso es verdad. Y veía en las redes sociales que pululaban fotos de ejemplos de rutas y calles donde hay un árbol al medio y donde la traza se abre o se cierra según la necesidad de mantener este tipo de especies. Incluso en Córdoba hay un montón. Veía una buena recopilación que hacía el colega y amigo Andy Ferreira. Sí, acá en Poeta Lugones tenés ejemplos, en Unquillo tenés ejemplos. En Villa Belgrano lo estaba tratando de buscar porque no me acuerdo en qué calle es que hay un árbol que está. Pero viste que muchas veces se habla del primer mundo, ¿no? Porque nos dicen, Sí, como en otros países. Calma con eso, ¿no? En otros países. Recordemos a Jaureche y esta idea de intentar implementar ideas europeas o de otros lugares en Argentina, ¿no? Bueno, pero en otros países. Estamos hablando de la idiosincrasia argentina, por eso cuando me traen, no, pero esto en otro lado se resolvió. Lo bajemos a Argentina. Bueno, evidentemente acá no se resolvió, pero hay que dar la discusión que en otros países serios, entre comillas, lo que se hace, como bien mencionaban ustedes, es correr la traza y dejar el árbol histórico. Es como el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y también el ambiental, hay que protegerlo. Por eso se habla que en los centros de las grandes urbanizaciones, como Córdoba capital, uno no puede demoler una casa histórica así porque sí. Se trata de proteger, por lo menos mantener la fachada de las casas históricas de Barrio Alberdi, por ejemplo, de Barrio Centro, de Barrio Güemes. Hay una declaración del Consejo Deliberante que tales casas históricas no se pueden derrumbar. Bueno, lo mismo ocurre con el patrimonio ambiental. Y seamos conscientes que el avance de la frontera urbana tiene, por supuesto, la parte del desarrollo inmobiliario, pero tengamos en cuenta que ese crecimiento demográfico de todo el corredor de Sierras Chicas, Salán, Mendiolaza, Villa Allende, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, El Pueblito, La Granja, etcétera. Bueno, los censos dicen que el departamento Colón es el que más ha crecido en los últimos 10 años. Sí, los últimos 20 años. Sí. El que más creció desplazando al departamento de Río Cuarto. Pero ¿cómo pensamos que se dio ese crecimiento demográfico? ¿A costa de qué?
a costa del avance sobre la flora y la fauna nativa. También tengamos presente eso, ¿no? Porque, insisto, voy a ser odioso y sincero, pero hay un aspecto que le gusta mucho a los capitalinos y es, me encanta vivir en las sierras, pero quiero que el asfalto llegue hasta mi cochera, quiero tener internet y cable. Y eso tiene, claro, sus costos en términos ambientales. Vamos a charlar un ratito con Lucas Enrico, que es biólogo, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y que es investigador del CONICET, con quien charlábamos para la nota que mencionaba Andrés recién. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Andrés, hola, Lucho, Gregorio, te saludamos. ¿Cómo están? Buen día. Bien, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ayer charlamos un poquito sobre esto y nos parecía muy, muy interesante la mirada que tenés vos. ¿Cuál es la primera reflexión que tenés sobre el traslado del árbol, tanto a nivel simbólico como a nivel real? Bueno, creo, sí, un par de cosas. En primer lugar, que es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas o cómo se está intentando no hacer las cosas en el mundo, ¿no? Desde varios puntos de vista, desde lo simbólico, me parece muy importante. En muchos casos como este, donde se intenta preservar árboles o otros bienes naturales, para dar también un mensaje, ¿no?, de lo importante que es eso para nuestra historia, para nuestra sociedad, para nuestro sistema en general, ¿no? Entonces, creo que es uno de esos ejemplos donde con muy poquito se podía dar un mensaje muy, muy lindo mirando al futuro. Después, creo desde el punto de vista del árbol en sí, que, bueno, nada, como se viene diciendo, como vienen diciendo los técnicos, los ambientalistas, que tomaron esto responsablemente, estamos casi llevando a un muerto ahí por el aire, para ver de a poco su muerte, ¿no? Claramente las condiciones en las que se han hecho estas cosas, además de que es una especie que no es apta para este tipo de trasplantes, son un ejemplo icónico de cómo no se deben hacer las cosas, o al menos es un ejemplo que yo voy a usar en mis clases seguramente en el futuro sobre cómo no se deben hacer las cosas. Lucas, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Oliva. Buen día. Hola, Andrés. Buena semana. Buen día. Te quiero hacer dos preguntas. Una es, ¿cuál es el valor ambiental de un árbol centenario? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol más joven y uno más añejo, biológicamente? Y la otra cuestión que te quería preguntar es que ya empiezo a percibir en la narrativa que cuando suceda lo que esperamos que no suceda, de que el árbol sobreviva, o no sobreviva, ya están preparando la narrativa de que si no sobrevive el árbol es culpa de la demora en el trasplantado por las manifestaciones y no por la poca probabilidad de sobrevida que tenía. Esas son mis dos preguntas, Lucas. Sí, para nada lo último, ¿no? Claramente el tiempo que se llevó en el trasplante no es el principal. No será la principal causa de la muerte si eso ocurre, esperemos que no. Ya estaba hablando mucho del daño que se ha hecho a las raíces del árbol, ¿no? Estos árboles en nuestras especies nativas, yo le comentaba ayer, tienen una característica particular, que es la de tener raíces muy profundas, particularmente las especies como el quebracho, como el algarrobo, que son especies que viven más en el llano, dentro del territorio de Córdoba, ¿no? En zonas donde hay suelos más profundos. Después tenemos otras especies que son más típicas de las sierras, de terrenos montañosos, como los tabaquillos, como el molle, como el coco, que podrían tener adaptaciones a tener raíces más superficiales. Pero el caso del quebracho en particular tiene una raíz principal, pivotante, que le llamamos, que es fundamental en la búsqueda de agua, pero también desde el punto de vista de la física, en sostener a árboles de gran porte como estos, ¿no? Esto que se venía hablando de cuántas veces la biomasa que vemos por encima del nivel de la Tierra está por debajo del nivel de la Tierra, es muy importante, no solo para captar agua, sino también para el sostén del árbol. Entonces acá este bicho va a tener varios problemas. Uno es cómo se han cortado sus raíces, las raíces superficiales, que son las que principalmente utiliza para tomar agua de superficie y nutrientes.
pero también la raíz esta principal, que es la que se ve ahí en las imágenes, que ha quedado muy chiquita, y que bueno, va a representar la falta de esta raíz, un riesgo muy grande de caída del árbol cuando tengamos vientos, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué capacidad va a tener el árbol de recuperar su biomasa de raíces en un tiempo corto hasta la vuelta de la época de crecimiento, de la primavera? Que es independiente de si se demoró 30 días o 20 días en extraerlo. Todo daño que se hace a los árboles lo vemos normalmente con el arbolado público, ¿no? Donde por obras de cloacas de gas se cortan las raíces de los árboles. Estas podas en las raíces que se hacen sin conocimiento técnico real, lo que producen es mayor inestabilidad del árbol, pero también una mayor propensión a tener enfermedades por parte de los árboles. Entonces, desde todo punto de vista, acá se lo ha mutilado de manera tal que no solamente una cuestión de la supervivencia en el traslado, sino también un riesgo de supervivencia futuro por todo lo que le va a faltar. Lucas, sí. Perdón, hablabas del conocimiento técnico, el conocimiento específico. Viste que hay determinados aspectos, por ejemplo en derecho, se postula la existencia de dos bibliotecas para interpretar un hecho de una manera u otra. ¿Podemos decir que frente a este tipo de situaciones como el cuidado de la flora y de la fauna autóctona, hay dos bibliotecas? ¿Hubo dos bibliotecas a la hora de analizar el traslado de este árbol? Yo lo que creo es que hay una biblioteca que dice creer saber algunas cosas, y eso es lo peligroso, y hay otra biblioteca que es la que habla con conocimientos ecológicos, biológicos, ecofisiológicos. Yo de ninguna manera nunca voy a proponer hacer un puente para la provincia de Córdoba. Sin embargo, sí ofrecería una y mil veces mis conocimientos técnicos para tomar decisiones respecto a la flora o a la fauna. Entonces acá lo que pasa principalmente es que siempre hay un grupo de gente que dice tener conocimientos que en general no son tales, o que en general están sesgados a un libro que se haya leído sobre el tema, un caso que se haya visto en algún lado, sin tener en cuenta la diversidad de las cosas. Nosotros trabajamos justamente con la diversidad de las cosas y podemos saber cómo puede responder una especie de árbol respecto a otra especie de árbol. Entonces uno puede decir, mira, hay un ejemplo de un pino que trasladaron en España, en Europa, claro, y bueno, eso es un árbol con unas características particulares, con un sistema radicular particular, que vive en un clima particular. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Que el conocimiento, más allá de la biblioteca, es de una biblioteca de cuántos libros por ahí, la cuestión. Y eso es lo que normalmente no se tiene en cuenta cuando hay este tipo de cosas. Por ejemplo, la pregunta que hacía antes Andrés, que no respondí, sobre la edad del árbol. No es lo mismo trasplantar un árbol de 5 años que un árbol de casi 300 años. Por muchos motivos, pero desde el punto de vista del valor histórico y ecológico que tiene este árbol, vos imaginate que es un árbol que ha vivido tantos cambios climáticos, tantas heladas, tantas olas de calor, que hay una riqueza genética en ese individuo en particular, que está dada por la edad y por esas adaptaciones al clima cambiante que tiene nuestra región. También expresada en sus características que podemos encontrar hoy, que hace a la riqueza genética de la especie en general. Entonces no es lo mismo, digamos, trasplantar un árbol de 2 años, además de su probabilidad de supervivencia, que trasladar un árbol de 300 años. En todos estos pequeños detalles es donde nosotros decimos que muchas veces no se tiene en cuenta el conocimiento de las ciencias naturales. Probablemente porque se interpreta muchas veces que estamos dedicados, o la gente que trabaja en esto,
está pensando en una cuestión más poética, si se quiere, de la cosa, o tiene una visión de la vida que intenta ponerla por encima de lo que se llama el progreso en este caso, confundiendo un poco, ¿no?, los roles o los objetivos. Nosotros somos profesionales técnicos que nos preparamos durante muchos años para dar nuestras opiniones y no opinamos alegremente sobre cualquier tema. Lucas, te agradezco por el tiempo. En 5 segundos. El árbol va a seguir con aspecto normal durante un tiempo, me decías ayer, más allá de lo que pase. Te lo pido en resumen en una línea porque nos tenemos que ir antes de la tanda. Sí, este es un árbol semiperennifolio, digamos, que además tiene unas hojas muy coriáceas, muy duras, muy preparadas para resistir a la sequía, y además tiene reservas propias dentro de sus órganos, los que aún conserva. Entonces es muy probable que, sumando esto a la época del invierno, nosotros lo vemos por bastante tiempo bien al árbol, lo vemos igual que como está hoy, y se puede decir, ves, acá no pasó nada, este árbol sigue estando bien, pero lo que vamos a ir viendo son los efectos con el tiempo, quizás en 1 año o en 2 años. Y ahí se van a ver las consecuencias y si realmente pudo sobrevivir a esto o como creemos no lo va a lograr, lamentablemente. Lucas, te agradezco por el tiempo, te mando un saludo. Por favor, ustedes. Lucas Enrico, biólogo, docente de nuestra universidad, investigador del CONICET. Me parecía importante esta última referencia porque es la previsión para lo que va a pasar en el próximo corto plazo y lo que va a ser seguramente la narrativa, por lo menos imagino, de la Municipalidad de Villa Allende. Y buscar la opinión de los que saben, ¿no? Sí. Hay gente que dedica su vida a estudiar esto y más allá de que estemos en tiempo de opinión fácil, liviana, en épocas de donde cualquiera se adjudica conocimiento y lo postea, bueno, lo importante, y esto vale remarcar, ¿no? Córdoba es una provincia en la cual, además de Lucas Enrico, hay muchos prestigiosos profesionales a los cuales se puede consultar a la hora de tomar una decisión de este tipo, ¿no? Antes, para terminar, me gustaría leer un mensaje de la Sala de Prensa Ambiental a través del chat de YouTube que dice: excelente el tratamiento informativo del tema, el multimedio SRT es el único medio audiovisual tratándolo con seriedad y a fondo. Felicitaciones, gracias a la Sala de Prensa Ambiental, sí. Y recomendamos seguir en las redes y en la web Sala de Prensa Ambiental.